Alena nació en una familia de gente rica. Aunque, por supuesto, ella no tenía ningún mérito en esto, incluso se puede decir que adquirieron toda la riqueza de la familia Ivanik ya en el momento en que Alna vivía en el mundo. Sus padres, como muchos de sus compatriotas, comenzó su carrera en los turbulentos años 90, cuando la principal ocupación de la gente era sobrevivir y tener algo que comer a la mañana siguiente porque Alena no recordaba que sus padres le prestaban especial atención. Ojo, antes vivía sola, estudiaba todo sola, se cuidaba cuando enfermaba temprano, aprendió a usar el despertador y a usar el transporte público, y también despertaba temprano la vieja estufa de gas, que también pertenecía a su abuela. Mamá y papá trabajaban mucho y apenas descansaban o simplemente no sabían ni descansar porque los tiempos eran difíciles y no podían imaginar cómo sería ir a un resort con los 7 y el dinero que se podía ganar invertido en el negocio. Alena muchas veces envidiaba a otras chicas de su clase que quizás no vivían tan prósperamente, no solo veían en días festivos importantes como le iba en la escuela, los éxitos de la niña eran música, mediocres en las ciencias exactas y naturales, pero como contrapeso ella era bueno versada en todo lo relacionado con las humanidades y las artes, incluso sin tutores, Alena sabía perfectamente el inglés. También leía mucho, disfrutaba leyendo y estaba interesada en la historia. Ella era, si no la estudiante más fuerte de la clase, al menos no la más débil, y también era su amiga. Había chicas que le convenían. Alionka siempre ha sido excelente para elegir amigos desde la infancia. Después de graduarse de una de las clases, los padres de Alionka lograron construir su propio negocio hasta tal punto que pudieron enviar a su hija a estudiar en una universidad extranjera de moda, pero la niña, quien fue amable, tranquila y flexible toda su vida, nunca discutió con sus padres y ni siquiera en las pequeñas cosas se interponen en su camino, rechazó abiertamente la opción propuesta por su madre y su padre. Expresó Alena a sus padres, su decisión firme y equilibrada de ninguna manera. Ella no irá a una universidad extranjera, además, no comenzará a recibir educación superior de inmediato, sino solo después de graduarse de la escuela culinaria más común en su área. Decir que mamá y papá se sorprendieron es no decir nada, simplemente no estaban preparados para lo que se podía hacer. Renunció con decisión y sencillez a una maravillosa oportunidad de triunfar en la vida y lograr todo lo que otros soñaron durante años e incluso décadas. Pero, desafortunadamente, sin éxito, sin embargo, en su plan, Alena estaba por ciento segura de que primero ingresaría a culinaria escuela técnica y se graduará de ella no por miedo, sino por conciencia, simplemente porque le gusta cocinar y le gustaría que sus habilidades fueran en vano, y luego estudiará felizmente alguna especialidad económica en una universidad local y no podrá solo cocinar, pero también abrir su propio restaurante era el sueño de Alionka desde pequeña. Desde la época de jugar con platos y pasochki, los padres escuchaban atentamente a la niña pero no hubo respuesta, sí o no, solo de Rona respetaban la decisión de su hija. Ya sea la elección de ropa, zapatos, círculo social o sección de patinaje artístico y, por otro lado, la vida independiente rara vez brinda la oportunidad de corregir errores cometidos por inexperiencia o ignorancia y, por lo tanto, la elección de un camino en la vida debe abordarse con precaución. Alna no presionó a Rodita, sabía lo que aceptarían al final, después de todo, por derecho propio, ella era, en general, una persona razonable y nunca mamá y papá tuvieron que sonrojarse por ella. Una decisión positiva era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, poco a poco podrías empezar a prepararte para el estatus. Estudiantes de educación técnica, de hecho, como esperaba Alena, resultó que después de consultar y pensar detenidamente, los padres de la Sal para tomar tales decisiones de forma independiente, lo único que corrigieron en su plan fue el orden de recepción de los tan esperados diplomas. Mamá y papá insistieron en que una mujer necesita estudiar lo antes posible, porque así formará una familia y se irá de baja por maternidad, lo que significa estudiar secuencialmente en una escuela técnica y una universidad. Esto está mal porque llevará mucho tiempo. Por eso ofrecieron formación paralela durante el día en una escuela técnica y en la universidad por correspondencia. Alena pensó que esta es una opción completamente razonable y viable, solo hay que esforzarse en hacer todo a la vez y no tener problemas para estudiar aquí o allá. Pero la perspectiva de obtener 2 títulos al mismo tiempo en unos pocos años atrajo a la joven por la libertad de acción que le prometieron poco después de recibir su educación. Es decir, se decidió que simultáneamente comenzaría a estudiar en una escuela técnica y en la universidad. Los años siguientes estuvieron marcados por una difícil batalla para Alena.
para el liderazgo del grupo de la escuela técnica, sin duda quería ser uno de los mejores para saber y poder hacer más. Pasaba horas y horas delante de mapas tecnológicos de nuevos platos, se sumergió de cabeza en la historia culinaria, se lavó las manos hasta que, en un intento de dominar el tallado para decorar el producto terminado, los profesores notaron y predijeron el éxito de Alena en su trabajo. La niña era realmente diferente a muchos de sus otros compañeros que llegaron a esta institución educativa no por recurrir al alma y al corazón, sino simplemente porque que necesitaban sentarse en algún lugar o que sus padres los enviaron casi a la fuerza a la universidad. A Alena también le iba muy bien. Estudió allí con mucho gusto, pero aún sin el entusiasmo que mostró cuando estudiaba en la escuela técnica. Ella no tenía ningún favorito particular aquí. Entre materias y las enseñaba todas de la misma manera monótona y de memoria, un estudio tan mediocre no atraía mucho a la niña. Pero, después de todo, le prometía un futuro brillante y dirigir su propio negocio de restaurantes basándose en los poderosos conocimientos adquiridos en la Facultad de Economía. Es mucho más sencilla, correcta y segura que sin ellos. Por eso Alena pasó horas leyendo libros de texto y luego reproduciendo a los estrictos profesores durante el examen todas esas sabias máximas que allí estaban escritas. No se cansaban de su sol inteligente y decidido, pero hubo una circunstancia que los hizo preocuparse mucho. Estaban preocupados porque Alena casi no tenía vida personal. Bueno, en serio, ¿cómo puedes tener tiempo para soñar con tener una cita nocturna si con por la mañana debes presentarte en la escuela técnica, dominando la técnica de cortar verduras? Y por la tarde, cuando todos tus compañeros están descansando y divirtiéndose para su propio placer, necesitas leer y aprender el contenido de 2 párrafos de un libro de texto con un título difícil de pronunciar y sabes que seguro te preguntarán al respecto. Cuando llega la sesión en la universidad, aunque Alena era una chica linda y hasta se podría decir hermosa, cabello largo color trigo hasta la cintura, piel blanca y transparente con ligeras manchas de pecas que no la mimó, pero al contrario, le dio entusiasmo, ojos verdes hasta el suelo, un rostro enmarcado por pestañas esponjosas y una figura esbelta de niña, la joven vestida con estilo y modernidad. Nunca le faltaron oportunidades para comprar algo elegante y bonito, ropa o complementos entre sus compañeros. Alena era extraordinaria y atractiva. Pero el problema es que hasta las chicas feas tenían niños, pero ella no. Pero la niña pasaba todo su tiempo leyendo libros o en la cocina, donde dominaba la sabiduría una y otra vez, día tras día. Cocinando platos de ensueño. Entonces Alena estaba muy ocupada. Sus padres claramente vieron y entendieron esto, pero por otro lado, la juventud no es el mejor momento que la naturaleza reserva para la locura del enamoramiento, las bellas acciones y la alegría de vivir como es. La propia niña pilló repetidamente a sus padres. Trataba de hablar con ella sobre sus perspectivas en su vida personal, pero cada vez era terrible y no era en absoluto que no quisiera tener un novio o salir con alguien. Sí, y el tiempo se podría haber hecho si ella hubiera querido, sin ningún motivo. Krila en algo completamente diferente que Alena nunca habría admitido ante sus padres, incluso si ella, a pesar de toda la belleza y la capacidad de comunicarse con las personas, encontrar un acercamiento a ellos y ser amiga, Alena fue rechazada por el único que quería ver. Junto a ella, este chico se llamaba Vladislav y estudiaban en la misma clase con él desde pequeño. A Alena le gustaba esta figura alta, los profesores lo llamaban el payaso de turno. Vladislav a menudo interrumpía las clases, a veces se portaba mal, pero estudió bien gracias a su excelente memoria. Vladik era el líder de la empresa y siempre se salía con la suya. Alena se enamoró de él en la escuela primaria y llevó su pasión durante toda su vida. La niña miró con dolor en el corazón cómo Vlad llevaba un maletín y prestaba atención a sus compañeros en las discotecas de la escuela de niñas de una clase paralela. Como él diligentemente ignoraba sus intentos de acercarse, Alena sabía que ella se destacaba entre las chicas de la clase con su belleza y simplemente no entendía por qué el matón y el matón la ignoraban. Ella hizo una audición para él a pesar de que no era su opción y entonces no tuvo tiempo para escribir su trabajo y recibió una calificación más baja de la que podría tener. Dejó que Vlad escribiera sus tareas sin terminar y nunca se las dio a sus maestros, es decir, hizo todo lo que pudo para que él prestara atención. Ella, pero Vlad, desafortunadamente, claramente la ignoró. Un día, alrededor de quinto o sexto grado, ocurrió un incidente completamente atroz cuando Vlad lanzó una pelota a la ventana del aula del primer piso y rompió el vidrio.
y los niños con los que la lanzó afirmaron que lo había hecho a propósito por una razón. Que no recibiría nada por ello hasta. Los profesores no tuvieron tiempo de detener a los culpables y empezar a llamar a los padres a la escuela. Vlad se volvió hacia Alyonka que estaba al lado de ellos. La chica solía acompañar al chico que le gustaba como una sombra sin palabras y sugirió: bueno, Lenka, tal vez digamos que estás arruinado y que eres una chica, para que no te regañen así. Grita un poco por el orden y te soltarán. Y te llevaré tu maletín a casa por la noche. Ella vaya. Lena aceptó felizmente. Aunque Vlad la llamó Lena. Y ella no pudo soportarlo. ¿Cómo podía negarle tal cosa a su amado hijo? Realmente no la regañarán por su pedido. Es una buena estudiante y no tiende a intimidar. Alna realmente asumió la culpa, y los chicos que estaban presentes cuando la pelota fue lanzada por la ventana bajaron tímidamente la mirada y permanecieron en silencio. No querían pelear con el líder y líder Vlad y Kalena. Como siempre la regañaron, pero no mucho. Después de todo, ella era una niña y sus padres eran muy ricos e inmediatamente pagaron vidrios nuevos para la escuela. ¿Y ser feliz qué pasa? Pero no fue así, inmediatamente me olvidé de mí. Una promesa de llevarse su maletín a casa y, en general, la mirada de Alena comenzó a distinguir deliberadamente a Svetka de la multitud de sus compañeros como una niña regordeta y torpe que nunca había podido pensar en tanta felicidad, pero con el coraje de una sutil intuición femenina. En forma de niña, Alena entendió y sintió que estaba haciendo esto específicamente para molestarla y no tenía ningún deseo de ser castigado para escapar. Tenía tantos comentarios sobre su comportamiento que todo el Diario Rojo solo necesitaba deshonrar a Alena y él logró. Su objetivo ese día estaba acostado en la cama con una fuerte cicatriz. La memoria de la niña y luego no pudo mirar a Vlad por un largo tiempo. Aunque no podía mirar, pero amaba, donde escapar de este sentimiento, el primero y por lo tanto muy brillante e intenso. La escuela había terminado, pero Anna continuó siguiendo discretamente el destino de Vlad. Sabía que había ido a estudiar en una escuela técnica. Parece que Electrotécnica intentó menospreciarlo e incluso intentó comunicarse con otros chicos, pero no funcionó. Algo que estaba fuera de la vista y fuera de la mente no funcionó. Entonces la linda joven vivió con este sentimiento. Una niña que estaba feliz todos los días con su apariencia y capacidades. Ana lo mantenía solo a él en su memoria todo el tiempo y sus padres no podían deshacerse de este hábito. Por supuesto, desconocían el apego tan fuerte que Isla tenía por su alumno, de lo contrario habrían estado preocupados por el destino de su único rebelde, pero Alna les ocultó intencionalmente los detalles de su vida personal para no volver a preocuparse. Al final, este es su problema y su dolor de cabeza se puede solucionar solo y Alena vivió, por así decirlo, dos vidas. Entre dos fuegos, estudiar en una escuela técnica y estudiando en la universidad. Después de las clases y entrenamientos, llegó a su pequeño pero elegante estudio, que sus padres le regalaron cuando cumplió 18 años, y allí tranquilamente, sola, se preparó para las clases del día siguiente. Un día para Ana fue como dos guisantes en una vaina, pero la niña no estaba para nada molesta, al contrario estaba feliz. Entonces tuvo menos oportunidades de pensar en los hooligans de cabello rubio y ojos marrones. Así que años pasaron volando como siempre. Era hora de pensar en qué haría a continuación. Recibirán un diploma de finalización de una escuela culinaria. La década de ya estaba en su patio trasero y su rápido flujo sugirió la necesidad de su propia empresa. Que sea pequeño por ahora. Que sea algo pequeño, elaborado en familia, pero solo para el alma. Bueno, para ganar dinero es comprensible independizarse de tus padres. Alena, ella soñó con eso durante mucho tiempo. No es que le molestara de ninguna manera, solo quería dejar de sentarse en el cuello de su madre y su padre cuando fuera mayor. La niña entendió perfectamente que sus padres invirtieron mucho y construyeron el suyo desde cero. Su propio negocio ahora es su turno de hacer lo mismo y seguramente lidiará con el trueno. Un trueno golpeó, como suele suceder de repente. Anoche Alena se fue a la cama y todo estaba bien para ella. Y esta mañana la niña fue despertada por una llamada extraña de un número desconocido y luego hubo muchas llamadas de ese tipo y literalmente la enterraron debajo de ellas y se suponía que no debía despertar. Los padres de la niña murieron anoche en un accidente automovilístico. Y ahora ella, como única heredera, tenía que encargarse no solo de su digna despedida al otro mundo, sino también de
Asumir todas las preocupaciones sobre el imperio empresarial de sus padres, decir que Alena estaba devastada y simplemente desconsolada es no decir nada. No podía entender por qué le pasó esto. Su madre y su padre alegres, saludables, exitosos y en todos los sentidos afortunados simplemente dejaron de existir en un instante. ¿Cómo puedes aceptar esto cuando apenas has cumplido años, el mundo entero está a tus pies, pero ya no necesitas nada? Como en la niebla, Alena se sumergió poco a poco en la esencia de la empresa de sus padres, firmó obedientemente todos los papeles que le entregó el abogado de su padre, aunque sin olvidar leerlos previamente para tener al menos una idea aproximada de lo que hablaban, de alguna manera automáticamente, sin deseos ardientes y completamente deslucida, recibió un diploma de secundaria especializada. Educación y ahora se ha convertido en pastelera, casi mecánicamente y sin dudarlo, ha elegido un lugar para el futuro de su primer café y ha comenzado a hacer realidad su sueño. Fue este trabajo el que no permitió que Alena se desanimara y se hundiera por completo en las oscuras y viscosas olas de depresión después de la muerte de sus padres. Obtuvo una cantidad más que decente y varios establecimientos diferentes, por ejemplo, ahora Alena tenía a su disposición 2 tiendas de moda, una boutique de zapatos, un punto de venta, una isla en un hipermercado de accesorios de vestir, una pequeña imprenta de tarjetas de presentación y publicidad exterior. Y también una pequeña perfumería propiedad de sus padres, adquirida literalmente 6 meses antes de su muerte y aún no había logrado gastar adecuadamente la riqueza, era considerable, pero todo esto aún debía hacerse correctamente. Para aprovechar el trágico incidente, Alena soñaba con empezar a trabajar estrechamente en su propio café y trasladarse a un departamento de tiempo completo en la universidad. Ahora ha decidido implicarse estrechamente en el negocio de sus padres y en su propio establecimiento de restauración, permaneciendo en el departamento de correspondencia de la universidad. Alena estaba muy feliz por esto. ¿Por qué mudarse a otro lugar si ella puede igualarlo de esa manera? Todas las cosas que necesitaba, además de tiempo para ella misma, ahora no preveía ningún minuto extra, y Alena se puso a trabajar, arremangándose primero. Primero llenó todos los documentos necesarios y comenzó a preparar su propio café. No tenía por qué ser algo grandioso. Al principio la chica quería limitarse a algo acogedor y sencillo, comida casera y algunos platos culinarios destacados del menú. El segundo paso de la niña fue firmar un nuevo acuerdo con el gerente que durante su vida dirigió el negocio de sus padres y se ocupó de muchos trámites tediosos. Según el documento firmado, el porcentaje de deducciones de las ganancias empresariales a su favor aumentó, pero también tenía una serie de responsabilidades. Ahora también Alna era nueva, se reservaba el derecho de controlar y a Beta para cualquiera de sus decisiones, aunque la niña esencialmente confiaba en este hombre. Poco a poco el terrible dolor que se instaló en su interior el día de la noticia de la muerte de sus padres, las preocupaciones sobre los negocios no podían eclipsarla, poco a poco abandonaron los ojos y el alma de Alena, llenos de constante empleo y participación en algo grande, incluso grandioso, simplemente no había tiempo para debilitarse y llorar antes de la apertura de su propio café. Había menos faltaba más de un mes y el trabajo nunca terminaba. Alena seguía viviendo en el mismo un pequeño apartamento que una vez le regalaron sus padres. Por supuesto, podría haberse mudado al gran departamento de 3 habitaciones en el que vivía cuando era niña, o a uno de los que sus padres heredaron de sus abuelas, pero Alena no quería nada de eso. La niña estaba bastante cómoda. Donde todo le resulta familiar, mansiones que conocía con seguridad, todo le recordaría su pérdida y no habría lugar para la diversión. La inauguración del café fue divertida y pomposa. Aunque inicialmente Alena no planeó esto, el establecimiento rápidamente se hizo cargo. Su nicho de establecimientos atmosféricos exclusivos en la ciudad y pronto los administradores informaron a Alena que por las tardes y los fines de semana los asientos estaban llenos. Este fue el primer éxito de la niña en el restaurante Niva del dueño del restaurante. Y todavía quedaban grandes planes por delante. Alena se compró un auto pequeño, pero bastante rápido, al que, en un ataque de infantilismo, le dio un toque. Nadie sabía el nombre Pique Prim porque Alna Igorevna, estricta y controlada, llamó así a su auto, ni siquiera la propia Alena lo sabía. Pero en conversaciones con compañeros aparecían de vez en cuando las frases tienes que parar en una gasolinera. El Lucio no sabe funcionar con vapor o algo golpea bajo el capó del Lucio necesita que lo lleven al servicio alguien lo tomó como normal alguien le puso una sonrisa educada en la cara pero de alguna manera todos estuvieron
De acuerdo en una cosa Alena una extraordinaria la personalidad de la niña vivía en la carretera, pasó por todos los establecimientos que antes pertenecían a sus padres, luego fue a su café, luego fue a negociar con los proveedores de productos químicos para el hogar y otras cosas. Alna y se olvidó cuando estaba completamente descansada, de alguna manera había no es tiempo para eso, ella estuvo ahí todo el tiempo. En movimiento, las pocas amigas que se quedaron con momentos no felices pronto se casaron y dieron a luz a hijos, y Alena pospuso deliberadamente la solución de este problema. No podía imaginar a nadie a su lado, excepto al mismo compañero de clase Vlad, pero él no estaba completamente interesado en ella. Una vez que se vieron años después de graduarse, en una reunión dedicada al aniversario de graduación en la escuela, Vlad estaba alegre, en forma y todavía guapo, hablaba solo, pero también jugaba mucho y en la adolescencia le tomó mucho esfuerzo para Alena. Quita tus ojos de él sí, ¿cómo es realmente? ¿Por qué no puede olvidarlo durante tantos años? Al llegar a casa, Alena se arrojó boca abajo en la cama y lloró mucho, aplicándose rímel en las mejillas y ropa de cama cara. ¿Por qué todo se ve exactamente así? ¿Por qué no es interesante para la única persona que le gustaría ver a su lado, por un ratito? Habiendo recobrado el sentido, Alena fue a la cocina a tomar un vaso de jugo de naranja recién exprimido y pensó: mamá enseñó que hay que buscar algo bueno en todo, que bien se puede encontrar en tal situación y muchas cosas en realidad. Al menos el hecho de que Vlad no está interesado en su dinero y oportunidades, porque sería doblemente ofensivo comenzar con él y pensar que la felicidad está cerca y de repente comprender en un momento que todo lo que necesita son finanzas. Sería peor aún, si Vlad comenzara a salir con ella por lástima de que nadie la necesitara así, sería amargo y repugnante cada vez pensar que esta persona está a su lado no porque la ama, sino porque se arrepiente. Tanta felicidad necesaria después de finalmente inventar a Alna dio un paso fatídico hacia decisión de dejar de sufrir por alguien que no sufre por ella, dejar de atormentar y pensar en cómo la trata Vlad. Necesitamos vivir. Alena no está acostumbrada a dejar las cosas en un segundo plano, la vida sin padres, por delante de la suya, inmigración de negocios, apenas abriendo los ojos y estirando dulcemente a Alena, inmediatamente comenzó a implementar el plan para ser feliz. De hecho, Alena no necesitaba cambiar radicalmente nada en su estilo de vida. Ya era una chica brillante, bella, moderna y alegre. Fue justo después de ese desafortunado visita al colegio en la reunión de antiguos alumnos se permitió ser feliz y al parecer eso era lo único que necesitaba para empezar a llevar una vida verdaderamente plena e interesante. A Alena siempre le ha gustado la variedad y la aventura. Cuando aún vivía con sus padres, la niña logró visitar varios países del mundo y ver mucho de lo que sus compatriotas solo veían por televisión. Y ahora la niña volvió a su afición, pidió billetes para uno de los países famosos por sus excelentes vacaciones en la playa e inmediatamente empezó a hacer la maleta. La propia Alena no se dio cuenta de cómo su estado de ánimo de alegre y optimista se convirtió en soñador y romántico. Tal vez fue allí, en las arenas blancas, donde conocería al mejor y más maravilloso chico del mundo, mientras Mikhail simplemente comprobaba si lo había olvidado. Cualquier cosa en el apartamento que ahora pertenecía enteramente a Mach. No lo digas bien. Se casó a una edad temprana, hermosa neorrenal, que tal persona volvió la cabeza de su ya no joven padre. Pero, ¿qué hace este viejo KHRYCH sin pensar? Redactó un acta de donación para su apartamento, lo único que le quedaba, es simplemente incomprensible para mí. ¿Cómo pudo hacerle esto con su propio hijo y nada vaciló dentro de él? Me pregunto si tal vez no pensó que dejaría este mundo tan repentinamente o soñó que viviría con su hada. Todavía tiene años, pero no importa lo que pasó ahora Mikhail no tiene un techo sobre su cabeza. Aunque en rigor se podría insistir en que al momento de firmar el acta de donación el padre no se dio cuenta de lo que hacía, pero eso ya es inútil. Ciertamente la madrastra previó esta posibilidad y se ocupó de ello, la infección inteligente hacía aún más ofensivo ceder ante ella, pero no había nada que hacer. Mikhail hizo las maletas, metió sus últimas pertenencias en una maleta y salió del apartamento donde pasó su infancia. Ahora el hombre tenía que alquilar un apartamento o una habitación en un apartamento comunitario para tener un techo sobre su cabeza. Aunque no todo es tan sombrío, el padre, aparentemente sin esperar morir de un infarto este fin de semana, le compró con antelación un regalo de cumpleaños, un paseo por la playa donde todo está incluido y donde las palmeras doblan sus verde,
cortado en la arena, así que lo único que le quedaba ahora era buscar un lugar donde guardar sus cosas durante días y noches e irse de vacaciones. Eso es algo que ella nunca le quitaría. Cuando el avión despegó del suelo, Alena se relajó como siempre y pensó en lo que podía hacer. De alguna manera no quería escuchar música, pero no se le ocurrió llevar un libro al salón. Bueno, ella va a tener que descansar, solo descansar por Alena, eso es algo nuevo. Durante mucho tiempo ha vivido como si no fuera para ella, sino para otra persona, pero ahora es el momento de dar. Presta atención a su amado, ella comerá solo el sabor del plato, nadará en los lagos azules, disfrutará del sonido de una cascada y observará peces de colores jugando en las aguas cristalinas. Y por supuesto, tu vida personal se saldrá de control. Piso, ¿dónde estarías sin él? En una maleta cuidadosamente empaquetada en película y entregada en compartimiento de equipaje voló con ella al resort, vestidos frívolos y vestidos de verano frívolos que Alna normalmente no se permitía usar en la oficina, pero ahora nada le impide combinando con el último grito de la playa. Fashion Michael también voló en el mismo avión, pero sus pensamientos no eran tan optimistas. Se sintió en el pleno sentido de la palabra califa durante una hora y una posición tan precaria preocupó al hombre que haría cuando regresara de vacaciones donde vivir con quien trabajar era su profesión, pero no tenía experiencia en esto, porque recientemente él joven recibió un diploma. Bueno, Michael se enfrentó a muchas preguntas desagradables y no le gustó. El joven suspiró al pensar que entre sus penas no había nadie. Lo que realmente debería ocupar su pensamiento y su corazón. Su padre ha muerto y él está hablando de dónde y para quién trabajará. Es curioso si viaja en un paquete turístico comprado con el dinero de su padre. Quizás esto fue lo último que compró en su vida y le entristece el hecho de que después de regresar tendrá que cuidar de su vida solo. Sobre todo Michael se sintió ofendido por su padre por redactar una escritura de donación para el apartamento en lugar de simplemente hacer un testamento. Misa entendió, por supuesto, que era demasiado pronto. O no será demasiado tarde, pero vivía bajo la ilusión de que tendría un techo sobre su cabeza, cambiaría el apartamento de 3 habitaciones con su joven madrastra, y aquí tienes un apartamento de 1 habitación para cada uno de usted. Y la madrastra no dijeron palabra ni insinuaron que ella ya le había pedido una escritura de donación a su padre, lograron enterrarlos. Entonces ella inmediatamente presentó el documento y le dijo que se fuera. Qué pena, si lo hubiera sabido antes, no le habría hablado así. Y ahora no hay nada que puedas hacer, solo adaptarte. Estrictamente hablando, a Misa no le gustaba trabajar, se convenció de esto, así que hasta ahora simplemente no tenía nada que hacer. Adecuado, pero en el fondo de su alma entendía perfectamente que era un verdadero holgazán y, en general, no podía hacer nada. En el instituto estudió de alguna manera en la escuela pedagógica, quien diga que se reiría, pero no tenía prisa por conseguir un trabajo y solo lo hizo porque su padre se instaló y lo obligó. Así que ahora recibió una educación general y escuela donde enseñará a la generación más joven razonable, buena y eterna, y con el salario de un maestro joven. Sí, sin su propia casa, será simplemente un novio ardiente para chicas hermosas y bien arregladas, probablemente no. Una chica normal ni siquiera se acercaría a él en estas condiciones. Así que estos días en el resort, cuando pueda relajarse al máximo con el Papa All incluido pagado por el difunto, probablemente serán los últimos en mucho tiempo. Si no para siempre, y eso significa que debería relajarse con estilo para recordar a la chica que estaba sentada en una silla al otro lado del pasillo. Michael inmediatamente notó que ella era atractiva, muy simple y brillante. Inmediatamente quedó claro que no era genial, pero que a nuestro hombre lo llamaron por su edad o un poco. La más joven es toda tan amable y pura, quien la cuide tendrá suerte. Inmediatamente se nota que es una chica decente y de buenos modales. Y si este pensamiento hubiera nacido en la cabeza de Misa, pero hasta el final del vuelo el hombre específicamente no se permitió pensar en este tema. Bueno, el mundial, piensa, ¿por qué debería ligar con esta chica si en días todo, lo que tiene desaparecerá, se convertirá en polvo, se evaporará y no quedará nada, será un mendigo y esta belleza, por lo tanto, carece por completo de interés? ¿Por qué necesita un hombre en el que se convertirá en las próximas 3 décadas? Distribuya su salario el día de pago para que tenga suficiente para comprar un par de zapatos una vez al año. Sí, pague la deuda de servicios públicos del mes pasado, no existe tal necesidad. Misa ha visto suficientes chicas, por lo que no tenía dudas de que habría alguien que le ayudara. Vencer a esta belleza, ella no se ofendería en el aeropuerto.
Alena y Misa de alguna manera accidentalmente subieron primero al mismo autobús y luego, por casualidad, al mismo hotel. Mikhail observó estas coincidencias y se sorprendió. ¿Realmente tendrá la oportunidad de intentar hacer su vida, al menos durante estos días, así? Cualquier cosa que él quiera, entonces, por supuesto, ella lo ahuyentará como a un perro sarnoso. Pero ahora, ¿qué le impide organizar una última fiesta real? Mientras tanto, Alena no encontró coincidencias. Tan pronto como cruzó el umbral de la habitación, la chica fue inmediatamente a darse una ducha, revisó rápidamente a sus mensajeros, respondió breve y comedidamente al mensaje más importante del gerente y, con una toalla y protector solar, corrió hacia la playa. Frente a ella le esperaban maravillosos días llenos de mar, sol y romanticismo. Misa no perdió el tiempo. Dado que el carruaje pronto se convertirá en una calabaza, entonces necesitamos tiempo para encantar a la bella y debemos comenzar ahora mismo, mientras alguien todavía está sin un amigo sin padres. ¿Qué clase de mademoiselle es tan valiente? Solo esta noche tuvo que descubrirlo. Mikhail tenía bastante experiencia en todo en cuanto a las relaciones con el sexo débil, por lo que no le resultó difícil conocer y comenzar una relación con Alena. No es que el joven fuera simplemente la encarnación del sueño de una niña, pero aún así no fue posible permanecer solo durante todo el periodo de vacaciones. Entonces Alena aceptó el noviazgo de un joven emprendedor, al principio con cautela, y luego con el corazón abierto. Misa rápidamente se dio cuenta de que para su nuevo amigo esta relación con un hombre era la primera. Sus mejillas ardían con cada uno de sus cumplidos, a quien encontraba todos los días en el desayuno. Y también notó que la muchacha era muy rica, o incluso podría decir muy rica. ¿Quién es quién? Y Mikhail supo evaluar a mujeres de todas las edades. Boas formas, bons accesorios y zapatos caros de alta calidad de denunciar a Magarota. Como una senora que no estaba acostumbrada a economizar na apariencia, como ella se presentaba sem muito patos, Misa concluyó correctamente que Alena nao se vangloria de su riqueza e usa, lo como me ariete para bate nao planeja ingresar na alta sociedade, mas agora Mikhail tem muitos planos para a garota. Se antes se le pensaba que iría se divertir con ela até o final das ferias se espaló o conocido para economizar a todo custo porque a menina no llega. El hecho de que no es sencillo y además tiene un carácter modesto, confiado y tranquilo. Era solo carta blanca para todo lo relacionado con un bebé así y Misa empezó a actuar. Al principio, como pretendiente y seductor experimentado, simplemente se ofreció a hacerle compañía a Alena durante una estancia en la playa o en el tren durante las excursiones. Versus aparecía cada vez más juntos en un restaurante para cenar. Misa y Alna deambulaban de la mano por el Gare Chevalier, o disfrutó probando comida callejera local en pequeños restaurantes que vendían su comida en abundancia. Un simple producto en el vertedero, de una forma u otra, Misa logró su objetivo y se enamoró de él. El hombre no pudo evitar torcer su corazón y decir que ese sentimiento era completamente mutuo, pero cierta simpatía por eso mismo. Y en su alma nació una niña decidida. ¿Y cómo pasar por esos tesoros que parecían flotar en las manos del conquistador de corazones por la noche, cerrando las puertas del dormitorio por la noche y acostándose en su cama? Alena comparó mentalmente a Mikhail y Vlad, a quien todavía olvidan y expulsan desde sus corazones, externamente ambos. Los hombres parecían un poco similares, pero internamente Misa era más suave, más flexible, asertiva y más cariñosa. No sabía cómo formular correctamente lo que sentía al respecto. Si Mikhail podía compararse con un tranquilo remanso, entonces Vladik es un furioso mar donde cada ola amenaza con romper en pedazos un hierro que corría el riesgo de irse en tal tormenta. Debe creer en sí misma con tal barco y compararlo porque simplemente no sentía la fuerza interior para seguir esperando a Vlad cuando él estaba aquí. Mikhail, si junto a Alena hubiera un consejero sabio y experimentado, seguramente le habría aconsejado a la chica que no hiciera ningún plan para el futuro con Misa porque los romances de vacaciones deberían terminar allí en los centros turísticos y no reanudarse en las calles de la ciudad. Si no, no había absolutamente nadie para aconsejar a la chica y a Alena sin saberlo. Profundizando cada vez más y más al quinto día de conocerse, Misa se atrevió a besar a Alena con un beso tranquilo. Tranquilo, casi fraternal, apenas tocó sus labios. La niña no se resistió. De su abrazo no expresó de ninguna manera su desacuerdo con sus acciones. Misa se elogió mentalmente por no apresurarse e inmediatamente se ofreció a llevar a la niña a la habitación antes de acostarse. Alena recordó durante mucho tiempo cómo exactamente era de noche,
El sur la luna llena se cernía sobre las olas del mar y él en la imagen de Misa para ella ahora mezclaba todas las virtudes que generalmente se pueden encontrar en un hombre, el corazón de una joven latía un verdadero claqué, y en su alma era como si la marcha de Mendelssohn estuviera jugando al matrimonio nunca Alena en sus sueños. No miró tan lejos, simplemente nunca vio a nadie a su lado excepto a Vlad. Y este pájaro libre obviamente no se apresuraría a visitar el pueblo. La niña se acostumbró a la idea de que podía vivir sin él, pero ahora después de Misa se convirtió en pareja. Ella también quería insoportablemente ser novia, de modo que como todos tienen un vestido blanco, un velo en la cabeza, una limusina blanca como la nieve y muchos invitados entusiastas, y junto a él es la persona más querida y maravillosa con quien de la mano durante toda la vida hasta lo más profundo. En la vejez, ahora Alena ni siquiera entendía cuán lejos estaban sus sueños de la realidad. La niña no tenía idea de que incluso en las mejores circunstancias pasaría mucho tiempo antes de que pudiera tener confianza en su elegido, pero su corazón, como dicen, no se puede ordenar, y por eso Alena ahora estaba acostada en su dormitorio y soñaba Misa también soñaba, pero sus sueños ni siquiera se acercaban a lo que Alena estaba pensando. Ya se dio cuenta de que en la persona de esta chica habría dado con una auténtica mina de oro si consiguiera tirar basura lastimosamente y con un pretexto plausible. Si pide vivir con ella, entonces todos sus problemas se resolverán durante un periodo muy largo. Y luego veremos a dónde lo lleva la curva. No puede ser que al final de este largo viaje esté. Mala suerte. Mikhail planeaba darle a Alena información sobre él poco a poco. Sí, y también tendrá que ganarse la simpatía de la chica en pequeñas dosis, pasos uno tras otro. Lo principal es no apresurarse para que no lo confundan con un chico de playa común y corriente y solo sueña con quedarse con alguien. No, aquí debes actuar de manera más sutil y parecer. Imperceptiblemente déjala ofrecerle ayuda y él recordará un poco más un día antes del final del viaje de Hekhijet para hablar en sueños sobre lo doloroso. Cuando era niño tenía unos años, se quedó sin madre y comenzó a vivir solo con su padre. Llegó tarde y así lo quiso y como lo demostró el tiempo, Misenka siguió siendo amada y la única hija en su vida. Porque la diferencia de edad entre los novios dio lugar a malos pensamientos. A su padre le encantaba vivir hermosamente, pero su edad de jubilación se hizo sentir. Primero vendieron la casa de campo, luego el auto, luego un pequeño apartamento de una habitación, pero Misa sabía que todos vivían juntos en un espacioso y luminoso apartamento de 3 habitaciones. Que su padre lo compró cuando cumplió años para integrar a todos en el negocio, que era simplemente imposible de gestionar después de eso, pero papá era tan feliz como un niño e igualmente ingenuo, incluso con el tiempo no recuperó la sobriedad de su difunto amor, cuando de repente su anciano padre, aparentemente en perfecto estado de salud, sufrió un infarto de miocardio. Una desagradable sorpresa aguardaba a su único hijo. Resulta que el apartamento para el que contaba con una participación no estaba incluido en la herencia porque ya había sido donado a su madrastra. Al enterarse de esto, recogió sus cosas e hizo lo último que le quedaba para volar hasta aquí para recordar a su padre en un ambiente de felicidad y alegría para que Mikhail todavía tuviera algo a lo que volver. Claro que Alena no podía pasar por semejante director talentoso. Sin embargo, fue un soborno porque era completamente cierto excepto por un solo momento. Misa voló aquí no para recordar a su padre, sino para vivir una vida hermosa y respetable. Pero no consideró necesario contarle a Alena tales tonterías. La imagen de un huérfano infeliz y perseguido por todos debería haber quedado firmemente arraigada en la cabeza de la joven antes de eso, ya que pasará a la última y más decisiva etapa de la conquista. Pero para su sorpresa Alena le hizo este trabajo a la mañana siguiente, sin siquiera tener tiempo de saludar al joven, comenzó a trazar su plan de manera inteligente. Ela poderia morar com ela por muito tempo, há muito planejava-se mudar para o apartamento que seus pais lhe deixaram, e ela poderia facilmente deixá-lo entrar no estudio onde mora agora. Na verdade, ela ofereceu a Mike la oportunidade de resolver seus problemas una vez para siempre. Tendrá que luchar por cada centavo para poder pagar una habitación alquilada y ahora una pareja enamorada. Alena estaba feliz. Literalmente flotaba sobre el suelo y no podía imaginar la vida sin Misa. La niña se alegró de la oportunidad de hacer vida. Su amado es al menos un poco mejor, más brillante y más hermoso que antes de ella. Le pareció que con su amor ilimitado y su notable confianza le mostraría a Misa que todavía había personas en el mundo que eran dignas de él. Y el joven hombre, sin embargo,
estaba pensando febrilmente en la cuestión de cómo consolidar un éxito tan fenomenal en los primeros meses después de regresar de los países cálidos. A Elena no solo le proporcionó vivienda, sino que también lo ayudó con un excelente trabajo. La niña le consiguió un trabajo como administradora en su café y a pesar de que en el negocio de la restauración, Mikhail no entendió absolutamente nada, aún así hizo todo lo posible para demostrar su valía ante Elena, y en casa también demostró todo el tiempo que estaba profundamente enamorado de ella. Aunque, para ser sincero, el entusiasmo del estúpido cachorro empezaba a resultarle aburrido. Exactamente hasta el momento en que Elena lo decepcione y retrasar este momento lo más posible y también vincular a Elena consigo mismo de todas las formas posibles. Mikhail tomó una decisión que nunca tomaría. ¿Por qué no habría hecho esto en otras circunstancias? La propuesta de matrimonio es incondicional. Elena estaba increíblemente feliz de que su amado también estuviera enamorado de ella. Amor mutuo y felicidad en el matrimonio que podría ser más maravilloso en este mundo. Ella comenzó a preparar la boda sin falta consultando a Misa en todo, pero aquí fue como si se hubiera topado con una pared en blanco. El joven parecía indiferente a los asuntos del banquete o elegir la decoración del cortejo nupcial. Después de pensar un rato, Elena llegó a la conclusión de que esas cosas solo deprimen a los hombres y los contratan rápidamente. Organizador de bodas quien prometió hacer todo por ellos y en el tiempo más razonable, la niña quedó satisfecha con esto y nuevamente disfrutó del cariño en los brazos de su amado. Mikhail entendió que necesitaba atar a Elena a sí mismo tanto como fuera posible y comenzó para insistir en que inmediatamente después de la boda necesitaba pensar en su hijo. El hombre contó de manera convincente que toda su vida solo soñó con ser padre, que Elena le creyó casi de inmediato, pero afortunadamente para ella, aquí la niña decidió simplemente dar prioridad a su opinión. Fue uno de unos momentos fundamentales para Elena, vivió toda su vida con el sueño de abrir su propio negocio de restauración y su desarrollo. Por eso, en los próximos años, ella no quiso cambiar su realidad tan drásticamente y Misa tuvo que dar un paso atrás. Insistir en esto no era de su interés y el hombre lo entendió. Necesitaba esperar un poco y nuevamente proponer un acuerdo con el campamento en materia de procreación. La boda de Elena y Mikhail se desarrolló como en un cuento de hadas al más alto nivel. El gerente no decepcionó ni mintió. Todo fue realmente genial si tan solo los padres de Elena vivieron para ver este feliz momento, les habría gustado tal celebración. Sin embargo, ahora en lugar de ellos, la propia Alna se regocijaba con todas sus fuerzas y no imaginaba qué clase de cerdo se iría el que hoy se convirtió en su esposo oficial. Para vestirla. Detrás de toda esta preboda y que sin duda la hacía feliz. Inmediatamente después de la boda, los recién casados volaron para un viaje de luna de miel a Milán. Elena vivió esta nueva vida con placer, incluso respiraba como si Misa le agradara de una manera nueva y cada día que vivía después de regresar de las vacaciones, ella y asumí el desarrollo del negocio con mayor entusiasmo porque sentí dentro de mí posibilidades sin precedentes y un verdadero impulso emocional. Sin embargo, esto no se puede decir de Mikhail. Por supuesto que el joven no era tonto y entendió que había renunciado a una tarjeta dorada, pero al mismo tiempo, la precariedad de su nueva posición solo valía la pena atemperar con orgullo y Elena, que es autosuficiente en principio, entiende que no la ama en absoluto, y si no la ama, entonces utiliza correctamente este lamentable hecho y debería haber permanecido en secreto. Se vería como algo. Es más fácil si tienes dinero, tienes un trabajo, tienes un techo sobre tu cabeza, te expresas de alguna manera y lo superas de una vez, porque Elena todavía no sabe leer los pensamientos, pero aún así Mikhail vio eso a veces. Sus verdaderas emociones, a pesar del cuidadoso entrenamiento y los escrupulosos intentos de aprender a relacionarse con los demás, los leales se rompen exteriormente. Por ejemplo, él fácilmente podría decirle algo duro si por alguna razón ella no quisiera actuar como él quería, por supuesto. Luego se disculpó, ella la besó perpleja, incluso preguntó ofendida, mirando directamente a Misa. Dime Mikhail, ¿quieres ser ahora o feliz? ¿Qué quieres feliz? Claro y feliz. Estoy justo a tu lado. Misa acercó a Elena hacia él y la besó suavemente en la parte superior de la cabeza, pero reinó el pánico en el alma del joven que ella realmente significaba felicidad ahora. Para Misa, el joven estaba tan acostumbrado a tener a Elena a su lado que tenía su propio auto, que vivía en condiciones de lujo, que tenía a muchas personas bajo su mando. E incluso profesionales en el campo, a diferencia de él,
que no imaginaba. No hay otra vida para Alena, la tomará con los dientes y no la dejará ir a ningún lado ni siquiera a costa de su propia vida. Las personas inteligentes no dejan que este premio se les escape de las manos, pero las emociones el tiempo es arriba, él no podrá controlarlos entre estos años y el negocio. El imperio de Ana creció gradualmente y Prisia Yuate e incluso Sama que ya puede sí. La idea de que Sika y Estonina tomó una planificación completa. Los detalles serán este establecimiento. Donde estará ubicado en el mundial Las Hojas será lo más destacado. Misa, sin embargo, vivió a lo grande para su propio placer y para nada. Se negó, dominó la ciencia, la feliz ilusión de que no podría vivir sin ella, pero hace relativamente poco tiempo, Mikhail tenía un secreto. Oh, no era solo un secreto, sino un secreto con S mayúscula, porque su publicación amenazaba con destruir todo el mundo que Misa había construido con tanto cuidado. Se trataba de que a temprana edad el hombre comenzó a salir con su amante, todo comenzó como por accidente y luego se convirtió en un torbellino de pasión y una tormenta de emociones. La niña se llamaba Natalia y vino a conquistar la capital del profundo pueblo de Misa y él mismo no podía entender por qué estaba tan. Los halagos de Natalia y lo que realmente es mejor que él, las chicas externas eran completamente diferentes y Natalia era morena. Alena tenía una frente alta y clara, ojos expresivos y labios deliciosos. Natalia llevaba flequillo, se pintaba los ojos constantemente y ni siquiera se podían analizar sus labios carnosos. Misa inmediatamente quiso besarlos, el hombre solo quería a esta chica y para estar con ella se arriesgó, entendía perfectamente sus perspectivas y Allen se enteraba de su relación. Pero ¿qué podría hacer consigo mismo? Con toda su alma y cuerpo luchó por Natalia y nunca se sintió tan bien con nadie, tan tranquilo y tan libremente como junto a ella. Misa se enamoró como un niño y se dedicó a ella para tener al menos una hora para reunirse con Orgenigak. Tomó cualquier riesgo y cualquier aventura. Supuestamente vino por motivos comerciales urgentes, se reunió con un viejo amigo, negoció con proveedores que no respetaron el horario de la reunión, etcétera, etcétera. El alma del hombre ardía como fuego al pensar que su esposa podía adivinarlo todo, pero ¿de qué valía ese riesgo en comparación con la oportunidad de tocar unos labios suaves? Su amante y pasar al menos un poco de tiempo con ella, por supuesto, a Misa le preocupaba que todavía no poseyera nada del imperio de Ana, de hecho, ahora estaba en la posición de cualquiera de sus sirvientes y la única diferencia era que él, como su marido, también tenía acceso al cuerpo de Alena, en lo demás todos eran iguales. Sí, conducía un coche que era de Alena, vivía en su apartamento, pero no podía reclamar nada. Una vez, al comienzo de su matrimonio, él ya planteó cuidadosamente este tema y Alena, cegada por su amor, estaba lista para redactar documentos para que él tuviera el derecho a al menos algo, pero el gerente la detuvo a tiempo. Él, como persona experimentada, vio los riesgos aquí y le informó a la joven que era mejor no desperdiciar bienes, dejar que todo quedara como está y su marido, dado que él es su esposo y, por lo tanto, tendrá derecho a usar todo esto. Mikhail estaba increíblemente enojado por esto, ingenioso y clarividente con ira, ya estaba claro que cualquier intento de obtener algo de Alena en términos de propiedad sería reprimido por la mano dura de un abogado experimentado y, por lo tanto, no había necesidad ni de soñar con tal cosa, podría haberles advertido. Ambos y por lo tanto deberían haberse quedado callados, esperando con calma el momento adecuado. Sí, y a Natasha también, por razones obvias, también le gustaría ver a su amante más rico, le gusta que su ternura sobre sus hombros extorsione una y otra vez al sol con millones. Aunque con tu mente seguramente lo habrías logrado, pero ¿qué puedes hacer contigo? Si eres tan mediocre. Misa y ni siquiera pensó en ofenderte con Natasha, aunque debería haber entendido que la mujer tenía razón, pero ¿cómo puede forzarla? ¿Alena para firmar documentos? Sí, incluso una escritura de donación a tu nombre, sin pasar por tu Cerberus domesticado. Natasha vino al rescate, no hay otra salida, solo una escritura de donación, solo necesitamos una escritura de donación, y no hay otra opción para nosotros, y tenemos buenas manos por eso. Contrariamente a todas las reglas de las matemáticas, y un día incluso tuvo una idea equivocada, no lo hizo, pero decidió algo que lo haría rico para siempre y también será liberado de Alena para siempre y luego será capaz de pedirle a Natalia que se case con él. Por supuesto, es tan simple que no lo pensó de inmediato, solo necesita deshacerse de su esposa, es decir, matar, él es el único heredero. Tan manso. Cerberus, el primero saldrá del trabajo bueno,
todas las simpáticas examas de casa que lo siguieron estaban perfectamente presentes, por supuesto, y había un riesgo considerable en este sentido, es más, el riesgo era enorme, pero la OTAN está también un riesgo. Lo que significa que debes pensar todo detenidamente para que parezca un accidente real. Mikhail comenzó a pensar en su plan y, en términos generales, estuvo listo después de 2 semanas, por supuesto. Aunque todavía había algunas imprecisiones y aspereza, pero en general el plan estaba listo y en opinión de Misa era bueno, simplemente perfecto, solo faltaba una opinión del exterior. El hombre decidió compartir sus pensamientos sobre este tema con su amante e inmediatamente recibió su cálida aprobación. Apoyado en besos y abrazos no menos cálidos, inspirado por este para lograr sus hazañas, Mikhail comenzó a preparar en secreto el crimen, todo tenía que salir bien. El hombre sabía que su esposa había soñado toda su vida con viajar en un yate, y no un yate cualquiera, sino un yate de vela. Es hora de hacer realidad su deseo. Además, se acerca el cumpleaños de Alenín, qué maravilloso regalo, así que alquiló un yate de vela, solicitó servicio allí, advirtió al personal con anticipación que a él y su esposa les gustaría estar solos en su cabaña después de la celebración, todos los que entendieron sonrieron. Misa, después de escuchar un montón de seguridades de Ana de que este era el mejor regalo con el que podía contar, la llevó al yate y el viaje comenzó mientras. Ya estaba claro que Misa no dejó de beber copa tras copa en honor al cumpleaños de su esposa y no se olvidó de servirle champán a Elena porque la joven no estaba acostumbrada a beber tanto alcohol. Pronto ella le pidió que parara. Un vaso después y el segundo, pronto oscureció y estaba claro que podíamos empezar. En la segunda parte del plan, ya en la cabaña, Misa colocó un vaso de líquido espumoso en las manos de su esposa y le pidió que bebiera su contenido, supuestamente para el dolor de cabeza por resaca, de hecho, entre otras cosas, una fuerte y una pastilla para dormir de acción rápida con alcohol sería un subidón. Pero solo funcionó en beneficio de Misa. Según su plan, se suponía que Elena estaba angustiada cuando llegó la medianoche y la joven estaba profundamente dormida. Misa se dio cuenta de que podía continuar, conteniendo la respiración, escuchó la respiración de su esposa y luego simplemente la levantó. Mientras Kul con harina y empujaba el cuerpo por el ojo de buey, la cabaña estaba baja en relación al agua y casi al nivel del mar porque el cuerpo de Ana entró a la ola casi sin salpicar, dejando el ojo de buey abierto. Misa inmediatamente tomó un poderoso pastillas para dormir y se fue a la cama. El cálculo del hombre era simple: el yate está lejos de la costa, la esposa no solo se encuentra en un estado de fuerte intoxicación por alcohol, sino que también bajo la influencia de fuertes pastillas para dormir, es poco probable que pueda recuperar el sentido y no ahogarse en las turbulentas aguas. Y esto ayudará hasta la mañana, cuando florezca y al menos puedas orientarte de alguna manera en el agua, no durará. Y la baja temperatura del agua definitivamente también hará su trabajo. Misa durmió mucho tiempo hasta el mediodía e inmediatamente hizo un alboroto cuando se despertó y no encontró a su esposa que él conocía. Nombraron al capitán del yate, a la guardia costera y a la policía. Sin UTSEV, esta formulación fue posible gracias a que Misa tuvo una conversación adecuada con el investigador y su situación financiera. Le explicó al hombre que no quería cosas innecesarias. Publicidad y sospechas, especialmente porque ya estaba estresado por la muerte de su esposa. Natasha simplemente estaba feliz, ahora finalmente tenía la oportunidad de convertirse en la esposa de un hombre rico que estaba enamorado de ella, pero el propio. Misa no era tan optimista, todas las cartas las mezcló ese gerente corrosivo y repugnante. En primer lugar, incluso cuando ya estaba despedido, interfirió activamente en todo, metió mano en todo y fue él mismo a la policía, y en segundo lugar, por sugerencia propia, Misa. El reconocimiento de Elena como muerta se detuvo y comenzó a figurar como desaparecida. Esto significa que Mikhail no pudo poner su pata en su capital, esto no le impidió gastar su placer en su gato personal, guardado en una caja fuerte, por lo que era conocido, por supuesto, pero no por eso moralizó sus manos. Con el asesinato para poder acceder a esta cantidad relativamente pequeña de dinero, finalmente el gerente creyó tanto en el rápido regreso del propietario que incluso después de ser despedido, continuó supervisando formalmente los preparativos para la apertura del restaurante de sus sueños. Ya estaba todo ahí, casi listo, todos los contratos estaban cerrados y firmados y las entregas estaban en marcha. Tenía plena autoridad para detener esta agitada actividad y, por lo tanto, era impotente.
Observé el proceso de construcción del restaurante. Bueno, nada tampoco, nuestra voluntad reaccionó con calma ante esta noticia, pero Misa no estaba de humor para risas y falta de paz. Solo quería deshacerse de todo lo relacionado con su ya fallecida esposa y el restaurante. Fue su último recuerdo, mientras que Anya tuvo suerte de que el tacto le funcionara como una forma aguda pero muy efectiva de considerar algo en la oscuridad. A su alrededor, pero ni siquiera veía las luces de navegación del yate, mientras el agua inundaba sus ojos y oídos, obligándola a inhalar convulsivamente y retener el aire en sus pulmones, buscando fuerzas. La joven se dio cuenta de que no podía durar mucho más. Cuando escuchó un ruido detrás de ella, Alna no podía creer lo que oía, pensó que ya estaba empezando a tener alucinaciones de muerte, pero no, la mano fuerte de alguien la arrastró hacia el bote. Entonces se escucharon fuertes maldiciones y algo le salpicaron quemaduras en la boca. La niña solo quería expresar su desacuerdo con el hecho de que su obligada a usar tal lavado, pero de repente se sintió tan cálida y tranquila y rápidamente cayó en el silencioso vacío blanco. La joven recuperó el sentido ya por la tarde. El sol brillaba a través de la ventana y en una habitación con muy modesta en los muebles estaba completamente sola, vestida con un pijama seco de gran tamaño. En la mesita de noche cerca de la cama había un desayuno sencillo, pero cuando se abrió la puerta y un hombre entró en la habitación, al principio Alena no podía entender quién era visible o real frente a ella. Y solo después de varios largos minutos se atrevió a susurrar suavemente: Vlad, ¿eres un hombre? Le contó a un ex compañero de clase que fue a pescar de noche y escuchó un ruido suave proveniente del costado de un yate cercano. En el agua con las manos y succionando ruidosamente el aire, corrió para ayudar a Alena, ni siquiera lo reconoció de inmediato, y cuando se enteró, ella estaba confundida, la niña tampoco entendía qué hacer. Su primer pensamiento fue llamar a su marido, pero los vagos recuerdos de la noche anterior no le permitieron hacerlo. Misa la toma en brazos y la lleva hasta los ojos de buey. Misa la empuja allí, le duele mucho el muslo, pero empuja y empuja. Mikhail quería matarla. Al darse cuenta de esto, la joven literalmente voló y saltó en el acto. Este es un cambio ya que acepta su nueva posición como esposa no deseada de una esposa devota. Mi marido Vlad estuvo presente todo el tiempo. De vez en cuando miraba a la mujer, pero no decía ni hacía nada. ¿Y qué puedo decir? Necesito castigarlo por ahogarse en la cama, iré allí y demostraré que él es quien soy yo a través del ojo de buey. Lo tiré y te dirá que tienes un trastorno mental y nadie te creerá. Lo lamentas, por supuesto, pero se ve fantástico. Lo recogió y lo arrojó por la ventana. Quizás incluso estés pensando en difamar a una persona y por eso lo pones en el artículo. No, Alionka, no es tan simple porque eso es lo que pienso. Vive aquí por ahora y ya veremos, allí veremos qué hacer con tu marido. El tiempo mostrará lo que él quiere y cuál es la culpa. Alena casi se ahoga con su té cuando escuchó de sus labios Alionka y fuimos nosotros quienes inspiramos tanta esperanza que... La niña automáticamente saludó a Vlad y continuó sentada en la cama. En realidad, trabajo en la policía, admitió el hombre después de una pausa, y la pesca es mi hobby, así que haremos todo lo mejor que podamos. Ni siquiera dudo de la policía, incluso en tal situación. La niña al principio no pudo evitar reírse del Uswig y de repente el policía Vlad sonrió amplia y encantadoramente. Tal hecho en mi biografía. Alena vivió con Vlad durante meses y cada uno de estos 60 días el hombre traía noticias de cómo estaba su marido. El consolador no era nada. Exteriormente, Misa no se parecía mucho a su infeliz marido. Vlad le informó a Alena sobre el despido de sus empleados y sobre el hecho de que este hombre ahora vive la Copa del Mundo sin negarse a sí mismo. Después de un tiempo, una vida tan oculta de Alena, Vlad llegó hoy en la corte. Le pidieron a Mikhail que te reconociera como muerto, pero tu gerente argumentó que solo eras una persona desaparecida. Recuerda que dije que necesitamos saber mucho sobre esta historia. Ahora si Misa tiene aliados, entonces definitivamente no es esa persona. Te defendió dolorosa y ferozmente en el tribunal. Creo que deberías establecer contacto con él. Misa lo despidió y él no se dará por vencido contigo. Prepararemos nuestro regreso triunfal. Vlad resultó ser un buen organizador. Pronto Alena no solo sabía todo lo que estaba sucediendo en el campo enemigo, sino que también podía influir en todos los procesos a través de un representante de confianza del mismo anciano que trabajaba con los padres de la niña. Estaba increíblemente feliz de que la joven sobreviviera y con su ayuda estaba preparando su regreso al mundo de los vivos después de todo lo que Mikhail lo hizo. No debería haber habido piedad para él,
se adelantó el día de inauguración del nuevo restaurante, descuentos en bebidas y familiares, concursos, fiestas y regalos, claro. Había mucha gente que quería participar en el divertirse y comer comida deliciosa, y toda esta gente se reunió hoy en la plaza frente al restaurante. Misa pensó que con Alena el problema ya estaba resuelto, y se resolvió como finalmente quería, pero por ahora todavía no puede contar con una completa victoria y posesión de todo su capital, porque no se la reconoce oficialmente como muerta. Pero es solo cuestión de tiempo, pero para él ha llegado un periodo de felicidad y nuevas oportunidades. Qué lástima que su madrastra no lo vea hoy, se mordería los codos por la sensación de no valer nada con la taza del brazo al final. Han pasado casi 6 meses desde la muerte de Alena, lo que significa que debes dejar de fingir que estás inconsolable. El sol brillará intensamente mientras el hombre vestido con un traje caro da un discurso festivo a la multitud sobre cómo a su difunta esposa le habría encantado este restaurante, cómo soñó con él, cómo se esforzó por alcanzar la perfección en todo lo relacionado con este establecimiento de comida, luego usó tijeras especialmente preparadas. Cortó la cinta escarlata en la entrada de Runa, que estaba parada a su lado con un vestido elegante pero muy abierto, y se alejaron. El periodo oficial ha terminado, llegó el momento de juegos, competiciones y entretenimiento. Misa estaba en la entrada y traté de imaginar qué haría primero. Cuando finalmente, entonces tendrá derecho a seguirlo, casarse con Natasa, o pronto se irán de viaje alrededor del mundo, damas y caballeros. El super premio debajo de la cinta rugió el artista quien ganará el boleto de la suerte. Misa miró en el número en su mano. También repartido, porque el sorteo era Gigi y estaba destinado a todos. Para su sorpresa, el número del premio principal era de él. Pensando en la suerte que tenía, se acercó a una gran caja de tamaño humano atada con una cinta de terciopelo dorado. Debajo, ante el suspiro sin aliento del público, agarró el extremo de la cinta y tiró de ella. La cinta voló y detrás de ella la tapa de la caja se acercó a él. Alena, Misa, se cubrió la cara con las manos. No, no puedes, no estás muerta, ya te has ido. Soy el maestro Vete fantasma. Alna dio un paso hacia Misa. Y tembló histérico. Te ahogé, tú te ahogaste, no, quieres quitarme lo que por derecho es mío, pero tú me ahogaste, dijo Alena con una suave sonrisa y Misa volvió a temblar. Interfiriste en todo, interfiriste en todo. Es injusto para ti, pero no te quiero, estás muerta. El hombre intentó empujar a Alena con las manos, todavía sin querer mirarla a los ojos, e inmediatamente en el escenario, bajo la multitud de hoy y lenguaje obsceno del propio Misa, apareció la policía, esposó al joven y se lo llevó antes de desaparecer en las entrañas de un coche policial con rejas en las ventanillas, lo arrojó. Su esposa le dio una última mirada en la que se mezclaban ira, odio, desconfianza y miedo. Natasa, que intentaba mezclarse con la multitud, también fue cuidadosamente invitada a algún lugar por gente vestida de civil y dijo lo suficiente como para merecer una larga y triste sentencia de prisión. E incluso con tantos testigos que ahora sería difícil refutar, Vlad tampoco perdió el tiempo y reunió una buena base de evidencia que no permitiría escapar al potencial asesino mientras el artista explicaba a los invitados reunidos lo que quería decir. Y Michael Alna es acusado del mundial. Sweetside al contenedor, se convirtieron en tus primeros clientes, es pan comido en mi garganta, admitió la chica, apartando el vaso y el plato con el postre. Está bien, entonces vámonos a casa a comer. Coincidió Vlad con ella, poniéndose de pie. Arriba, si le das su silla, espero que no te niegues a vivir conmigo ahora que todo lo que quieres es tuyo. Otra vez Alna lo miró y sonrió. Esta frase todavía esperaba esos mágicos sonidos de hierro blado. Yo soy un viejo soldado y no sé las palabras de amor que mencionó Vlad, pero luego cambió de opinión y cerró la boca con un beso. Te he amado desde la escuela, pero tenía tanto miedo de que me rechazaran que era más fácil ser un matón. Entonces, sobre la propuesta, puedes considerarla oficial. Sí,